Ok, hermanos, por favor, miren página 31, lección 9. El presente de indicativo de las voces media pasiva. Ocupó con el caso genitivo. El caso dativo de manera. Verbos deponentes, verbos compuestos. La posición de uno. Varios casos con el verbo griego. Párrafo, por favor, número 95. Repíteme, por favor, Alá. Alá. Pero más sino. Acuo. Acuo. Yo oigo. Amartolos. Amartolos. Pecador. Apocrinomai. Apocrinomai. Yo respondo. Arco. Arco. Yo rijo. Cuando es arcomai, escribe ahí abajo. Ok, hermanos, la palabra arco, aspiración suave, cuando es de voz media, es arcomai. Y tiene otra nueva significación aparte de su definición primordial. Entonces, arco normalmente quiere decir regir. Arco, mai es la M. Arco, como flecha, ¿eh? Arco. No, pero la abajo pasó, la de abajo. ¿Cómo es? Arco mai, la terminación cambia. Es la M de... Ajá. O-M-A-I. Omicron, mu, alfa, iota. Quiere decir en la voz media, yo empiezo. Entonces, de vez en cuando vas a ver arco como arcomai. Entonces, es para empezar. ¿Ok? Yeah. Repíteme, por favor, ginomai. Ginomai. El otro verbo de ser o estar. O sea, hay dos verbos de ser o de estar. En griego son emi y ginomai. Ginomai quiere decir yo soy, me hago, llego a ser. Repíteme por favor, dierkomai. Dierkomai. Yo paso por. Básicamente, erkomai es ir. Entonces, uno puede ir por, puede ir adentro o puede ir fuera. Entonces, ir por es dierkomai. Segunda columna, exerkomai. Exerkomai. Ir adentro. Entonces, entrar, se dice entrar, ¿verdad? Exerkomai. Exerkomai. Entonces eso es ir fuera, es salir, ¿verdad? Ok, y erkomai. Erkomai. Nota las terminaciones de estas palabras. Omai, ginomai, dierkomai, exerkomai, exerkomai, erkomai. Eso se llama la voz media, digan. La voz media. La voz media, ok. Voy a hablar sobre eso en un momento. Repíteme por favor, hoti. Hoti. ¿Qué o por qué? Mayormente va a ser qué. ¿Ok? Es una palabra conectiva. Quiere decir no. Antes de vocales, uk. Y antes de la aspiración ruda, uk. Igual, uk. Repíteme por favor, porruamai. Porruamai. Yo voy. Sozo. Yo salvo. Upo. Con genitivo por, con acusativo debajo de. Párrafo 96. Hay tres voces en el griego: activa, media y pasiva. Yo les expliqué eso en el principio. La voz activa en español es cuando el sujeto hace la acción por sobre el objeto. Yo bebo café. Yo, el sujeto. Bebo es la acción que estoy haciendo al café. ¿Entienden? Es activo. ¿Ok? Eso es voz activa.
Ahora voy a convertir esa oración, voy a ponerlo al revés. El café, ahora el café es el sujeto. El café es bebido por mí. Entonces, ¿quién hace la acción? Todavía hago la acción, pero ahora estoy haciendo la acción al café. El café está recibiendo la acción. Es bebido o está bebido. El café está bebido por mí. Entonces, para expresar la voz pasiva, el café está bebido. Para expresar eso en español hay que añadir un verbo auxiliar, sea ser o estar. Yo estoy bebiendo el café. Un buen ejemplo en la Biblia. Yo me quejo por estas versiones nuevas, porque cambiaron una de las palabras de Cristo en la cruz. Cristo dijo 7 dichos, refranes en la cruz. Uno fue, consumado está, pero cambiaron en las nuevas versiones a consumado es. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Porque cuando se utiliza como un verbo auxiliar, es indica proceso y estar indica terminación. ¿Ok? Ejemplo. El libro está abierto. Ni nada más que hacer. Ni se sabe cuándo fue abierto. La única cosa que sabemos es que está abierto, más nada. Ahora voy a quitar la palabra estar, está abierto, y voy a poner la palabra ser. El libro es abierto. Procesos. Es un proceso. Lo Está siendo abierto. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo dice consumado está, la versión antigua, ya, mi salvación completa. No hay más nada a añadir, agregar, poner, está completamente hecho y yo no tengo que añadir nada, no tengo que poner nada. Yo no tengo que hacer nada. Cristo lo hizo todo y está hecho. Consumado es, aunque es sutil, da la indicación de que todavía está siendo consumado. Ahora, esas dos cosas, consumado es y consumado está, es lo que se llama la voz pasiva, y mayormente consumado está. ¿Okay? La voz pasiva es que el sujeto recibe la acción en vez de ejecutar la acción. ¿Okay? Párrafo 96. Hay también lo que se llama voz media. Yo les expliqué que voz media es como lo que se llama en español pronominal o reflexivo. Yo les di unos ejemplos de verbos en español que casi siempre son reflexivos. Por ejemplo, acordarse. Siempre se utiliza la palabra acordarse como reflexivo. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, nosotros nos acordamos. ¿Okay? Otra palabra en español que casi siempre es reflexivo. Yo no me acuerdo de ninguna excepción. Acostumbrarse. Y hay varios verbos en español que son así, que son siempre reflexivos. ¿Qué quiere decir acordarse? Es cuando el sujeto está haciendo la acción encima de sí mismo. Yo me acuerdo. No hay más nada incluido. Ni un objeto, un complemento, nada. ¿Ok? Yo estoy haciendo la acción a mí mismo. Acostumbrarse. Yo me acostumbro.
Estoy haciendo la acción de acostumbrar a mí mismo. Entonces, la acción me está cayendo encima de mí otra vez. El sujeto está recibiendo su propia acción. Eso se llama reflexivo. Y el griego tiene algo parecido. La diferencia es lo siguiente. En español la voz activa no requiere ningún verbo auxiliar, tampoco el griego, pero en la voz pasiva el español requiere el verbo auxiliar, como el ejemplo que yo les di. Consumado está. Está es el verbo auxiliar, está consumado. Pero el griego no requiere el verbo auxiliar, se determina la voz, sea pasiva o media, por medio de la terminación, la desinencia, y no por medio de ningún verbo auxiliar. Entonces, cuando nosotros llegamos a la voz media y la voz pasiva, o mayormente la voz pasiva, olvídate de la voz media. Cuando nosotros en las tareas llegamos a la voz pasiva, tenemos que añadir un verbo auxiliar, como estar o como ser. A veces haber, pero mayormente estar y ser. ¿Ok? Párrafo 96. De estas tres voces, tiene el español la activa y la pasiva, y de la media tiene su equivalente en la conjugación del verbo reflexivo o pronominal. Las voces activa y pasiva se usan como en el español. Es decir, que en la activa el sujeto ejecuta la acción, pero en la pasiva la recibe. Por eso, las voces activas y pasivas del griego son igual como el español. Entonces, realmente no hay variación alguna entre la voz activa de griego y lo de español y la voz pasiva de griego y la de español. No hay variación, son básicamente iguales. Párrafo 97. La voz media presenta el sujeto como apropiándose la acción. Directamente, que se puede traducir al castellano por el verbo reflexivo luo, yo desato, luomai, voz pasiva o voz media, yo me desato. Es reflexivo. Letra B, subpunto B, por el interés o ventaja del sujeto, luomai ton dulon, yo desato para mí el cielo. Básicamente reflexivo, como dije. La voz media no expresa exactamente cómo el sujeto obra sobre sí mismo. Esta relación precisa está determinada por el significado del verbo mismo y por el contexto. En algunos verbos, entre la voz activa y la voz media hay una variación muy sensible de significado, pero a menudo se trata de una ligera diferencia que sería imposible indicar en la traducción. Realmente, hermanos, para que lo sepan, esto es nada más información. ¿Por qué? La voz media en sí no se utiliza en el Nuevo Testamento. Es decir, que la voz media no será tratado en esta gramática. Pero vamos a aprender las terminaciones de la voz media. ¿Por qué? Porque la voz media, sus terminaciones son muy importantes en cuanto a los verbos deponentes, que sí vamos a aprender y tratar en esta gramática. Entonces, la voz media no nos importa, porque no se utiliza casi nunca. Pero los verbos deponentes que utilizan las terminaciones de la voz media son también importantes y vamos a aprenderlos y tratarlos y verlos una y otra vez en la gramática. ¿Ok? Siguiendo. Sin embargo, en otros casos, la diferencia entre la voz activa y la voz media es tan grande que la traducción al español de la voz activa tiene que ser un verbo y de la voz media otro verbo enteramente diferente. Por ejemplo, arco. Ya yo les di este ejemplo. Arco significa yo rijo y arcomai
La misma palabra, pero con terminación de voz media, significa yo empiezo. En esta gramática no trataremos de la voz media debido al hecho que el uso de la voz media no es muy extensivo en el Nuevo Testamento. El estudiante debe notarse que las terminaciones de la voz media y pasiva representan verbos reflexivos o a veces se traducen como si fueran activos, deponentes. ¿Okay? Página 32, párrafo 98. La voz media de luo no se ocurre en el Nuevo Testamento. ¿Qué sería la voz media de luo? Bueno, se encuentra en el párrafo 99. Luo mai. Esa es la voz media, son las terminaciones de la voz media. Y en el tiempo presente también son las terminaciones de la voz pasiva. Entonces, las terminaciones de la voz pasiva y la voz media son igual en el tiempo presente. ¿Ok? Pero es muy importante aprender la conjugación de lo mismo porque permitirá que de la misma. ¿Verdad? Párrafo 98. La voz media de luo no se ocurre en el Nuevo Testamento, pero es muy importante aprender la conjugación de la misma porque permitirá que el estudiante reconozca las terminaciones que se usan para los verbos griegos deponentes. Muy importante, verbos deponentes. Vamos a aprenderlo ahora, muy pronto. 99. La conjugación del presente de indicativo media pasiva, solamente dadas con las traducciones de la voz pasiva al español, del verbo luo, yo desato, sigue aquí. Entonces, párrafo 99 son las terminaciones de la voz pasiva. Entonces, hasta la fecha, ¿qué hemos aprendido en cuanto a los verbos? Un solo paradigma. ¿Qué paradigma fue? O, eis, ei, omen, ete, usi. Son las terminaciones. Luo, en cuanto a la palabra luo, yo desato. Luo, lues, luei, luomen, luete, lusi. Yo desato, tú desatas, él desata, nosotros desatamos, vosotros desatáis, ellos desatan. Ahora vamos a aprender otro paradigma. Entonces ahora tienes dos juegos de terminaciones para aprender. Si hasta la fecha no has aprendido el tiempo presente, te será aún más difícil aprender el paradigma del tiempo de la voz pasiva. Tiempo presente. ¿Ok? Entonces ahora tenemos nuevo juego de terminaciones que son de la voz pasiva. Entonces voz activa, voz pasiva, omai, ei, eita, ¿verdad? Etai, ¿cómo es? Sí, eita. Omai, ei, etai, ometha, ontai. Estoy desatado, estás desatado, estás desatado, estamos desatados, estáis desatados, están desatados. Verbo auxiliar. Decida usted si prefieres estar o ser en las traducciones. No me importa. Tiene que sonar lógico, por supuesto, en español. Pero puede decir, soy desatado, eres desatado, es desatado, somos desatados, sois desatados, son desatados. O puede ser, estoy desatado, estás desatado, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, párrafo número 99, por favor, repítenme, por favor, luomai. Luomai. Luei. Luei. Luetai. Luetai. Luomotha. Luomta. Lueste. Lueste. Luomtai. Luomtai. ¿Ok?
Párrafo 100. En el tiempo presente de indicativo, las voces medias y pasivas son exactamente iguales en el aspecto de sus formas, aunque en otros tiempos son completamente diferentes. Ahora, eso no te importa ahora. Lo que nos importa ahora es que tenemos dos paradigmas, y uno es voz activa y otro es voz pasiva. Y deponente. Entonces, voz pasiva y deponente. Voy a explicar deponente en un momento. En los ejercicios de esta lección, el estudiante debe traducir todos los verbos con terminaciones menos pasivas a la voz pasiva en español, a no ser deponente. Párrafo 101. Las terminaciones personales de las voces medias y pasivas del tiempo presente, y los tiempos primarios son my, sai, tai. Esta es información nada más. ¿Okay? Metas, te, tal. Entre el tema y las terminaciones está puesto en el tiempo presente la vocal temática o también la vocal temática omicron o también epsilon. Omicron puesta antes de la mu y la nu. Epsilon puesta antes de las otras letras, véase párrafo 24. La segunda persona singular, lue, es una forma abreviada en vez de luesa. Eso es nada más información. Lo que tú tienes que aprender está aquí. Omai, etai, ometa, esta, anta. Diga. En ETA, que sería, tú eres desatado, ¿siempre va con la iota subscrita o así que puede sin tilde? Sí, pero eso no indica nada. Es una indicación que es la segunda persona singular. Pero no importa, no tanto como el dativo singular de las declaraciones de los nombres. Eso sí es importante, porque eso indica a o para. Pero aquí no indica nada sino que es lo que más importa son las terminaciones en sí. Okay? Omai, etai, ometa, esta, ontai. 102. Nótese que la segunda persona singular lue viene de luesa. La eta resulta de la omisión de sigma y la contracción de epsilon, y I convierte en I y convierta en E con iota suscrita. Más rara en el Nuevo Testamento es E en vez de E. Eso es información nada más. ¿Okay? Eso no importa en cuanto a lo que estamos aprendiendo. Párrafo 103. Jupó con el caso genitivo. La preposición jupó con el caso genitivo. Ahora, jupó es una preposición que aprendimos en esta lección. Fue la última palabra que aprendimos en el vocabulario, jupó. La preposición jupó con el caso de genitivo expresa el agente por lo cual una acción se ejecuta. Este uso se ocurre usualmente con la voz pasiva. Ejemplo: ho apóstolos, el apóstol. Lue es desatado. No, disculpe, desata. Ho apóstolos, lue, el apóstol desata. Tom dulon, el siervo. Significa el apóstol desata el siervo. Si la misma idea se expresa por la voz pasiva, el objeto del verbo activo llega a ser el sujeto de la voz pasiva y el sujeto del verbo activo llega a ser jupó con el caso genitivo. Por lo tanto, ho dulos luetai jupó tu apostolu significa el siervo es desatado por el apóstol. Entonces, en este caso, la palabra jupó quiere decir por o por medio de. Así como en el español. El siervo es desatado por el apóstol o del apóstol. Puede ser dos cosas. ¿Okay?
Entonces, hupo con el caso genitivo quiere decir por. Pregunta sobre ese párrafo 103. ¿Se entiende, verdad? ¿Ok? 104. El caso dativo de manera. Ahora una excepción a la regla. Porque la regla es dativo, caso dativo, se agrega la palabra que, a o para. ¿Verdad? Ahora vamos a aprender una excepción a esa regla. El caso dativo que carece de preposición a veces expresa el modo o manera. Ejemplo. Egerontai to logo tu curio. Egerontai es son levantados. Ok, mira párrafo 99, tercera persona plural, luontai, ellos son desatados. Ok, compara eso, luontai, con egerontai, la misma terminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir egerontai? Son levantados. Ahora veo ahí el caso dativo, sin preposición. No voy a poner a o para, porque eso sonará bien, malo en español. No podemos decir son levantados para la palabra del Señor, no. Son levantados por medio de la palabra del Señor. Entonces aquí el caso dativo no quiere decir para, sino por. Entonces, hasta la fecha hemos dicho que el caso dativo tenemos que agregar la palabra a o para. Ahora podemos agregar otra palabra más. ¿Qué palabra será? Por. A, para o por. Caso dativo. Depende del contexto. ¿Ok? Compárase egerontai hupo tu curio. Son levantados por el Señor. La comparación sirve para distinguir hupo con el genitivo que expresa el agente activo personal del dativo que expresa manera. Entonces, hay dos maneras de expresar medios. Egerontai, son levantados. Hupo tu curio, por el Señor. Egerontai to logo, son levantados por la palabra. Entonces, agente es una persona. Hupo tu curio. Pero el caso dativo de manera, es decir, el caso dativo no es un agente como una persona, sino la cosa que ejecuta la acción. ¿Ok? Entonces hay dos maneras de decir por medio de. Hupo con el caso genitivo, párrafo 103, y el caso dativo que ahora agregamos a, para o por también, puede ser por, depende del contexto. ¿Okay? Preguntas. Verbos deponentes. Muchos verbos no tienen terminaciones activas, sino solamente terminaciones medias o pasivas con significación activa. Entonces, mira todos esos verbos que aprendimos en el vocabulario. Apokrinomai, la terminación es pasiva, media pasiva. Dierkomai, la terminación no es activa, es media pasiva. Eserkomai, tampoco activa, media pasiva. Pero todos estos verbos, aunque tengan terminaciones de la voz pasiva, se traducen activamente. Por eso se llaman deponentes. De la palabra deponer. Entonces, tomaron las terminaciones de la voz activa y las terminaciones de la voz activa y las
depusieron al lado, las quitaron de poner. Por eso estos verbos como erkomai, serkomai, exerkomai, porruomai, dierkomai, apokrinomai, estos verbos son deponentes porque quitaron las terminaciones de la voz activa o es omen epehusi, los pusieron al lado y les pegaron omai, etai, ontai, pero no son pasivas, son todavía activas. ¿Me explico? Ok. Y eso es muy común. Vamos a ver verbos deponentes una y otra vez. Ok, volviendo al párrafo 105, página 33. Muchos verbos no tienen terminación activa, sino solamente terminaciones medias pasivas con significación activa. Estos verbos se llaman verbos deponentes. Ejemplo, porruomai tiene una terminación pasiva como luomai, pero la significación es activa. El verbo porruomai significa simplemente yo voy. No puedes decir yo soy ido. Estoy ido. No dice nada. No, eso no suena. Entonces, tiene la terminación de la voz pasiva, pero no se agrega ningún verbo auxiliar como en español, sino se traduce activamente. ¿Ok? Párrafo 106. Verbos compuestos. Las preposiciones son frecuentemente prefijadas a los verbos. Hemos visto eso. Mira el vocabulario nuevamente, por favor. Y mira la palabra apokrinomai. Bueno, aprendimos la palabra crino. ¿Qué quiere decir crino? ¿No se acuerdan crino de la lección anterior? Ego crino, yo juzgo. ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir crino, hermano? Yo juzgo. Yo juzgo, entonces. Ok, entonces esto viene de crino. Yo juzgo. Estoy dando mi juicio. Crino, yo juzgo. Ahora tenemos la preposición apo agregada a la palabra crino. Quitamos la terminación omega, crino, y pusimos la terminación omai de la voz media. Ahora tenemos un verbo compuesto, apokrinomai. Yo juzgo, o mejor dicho, yo respondo, dando mi criterio. ¿Ves eso? ¿Cómo se forma eso? Ok, otro verbo compuesto. Dierkomai, dia con erkomai. Eserkomai, eis con erkomai. Exerkomai, ex con erkomai. Ok, entonces estos son todos verbos compuestos. Okay, volviendo a párrafo 106, página 33. El significado del verbo, por lo tanto, se modifica por la preposición, de modo que muchas veces se entiende el significado del nuevo verbo por medio del significado común de la preposición que lo modificó. A veces, no obstante, el asunto no es tan sencillo. Es decir, que a veces el significado del verbo compuesto no puede ser determinado fácilmente de los significados individuos de las dos partes del verbo. Ejemplo, ex significa de y porruomai significa voy. Por lo tanto, ek porruomai significa salvo. Recuerda eso porque de vez en cuando vas a ver eso, ek porruomai. ¿Okay? Salvo. Pero el significado de apokrinomai, apo con krinomai, no se descubre fácilmente de las significaciones de las partes que componen el verbo. Estos son verbos compuestos, lo tenemos creo en español también, ¿verdad? Mal tratado, mal criado, es un verbo compuesto, ¿verdad? Mal criado. Y otro ejemplo en español.
Mal parado. Mal puesto. Mal puesto. Hay verbos compuestos, así como el Mantenido. 107. La posición de U. ¿Qué quiere decir U? No. No. 107. La negación U precede la palabra de la cual se hace negativo. Puesto que en la mayoría de las situaciones en una frase la negación hace negativo al verbo, el lugar normal de U es inmediatamente ante el verbo. Ejemplos. U luo, yo no desato. U luomai, no soy desatado. ¿Preguntas? O sea, que me lo lleve acá en Hulu, sí, o sea, digamos se encuentra así, pero con otro verbo, pero que sea el Q, si no está hablando de nadie más, siempre será yo. No, eso es, no tiene que poner yo, eso es un capricho. No hay regla con eso. Si quiere poner tú, o yo, o nosotros, puede. Y si no, no lo ponga. No lo ponga. 108. Varios casos en el verbo griego. Algunos verbos rigen el caso genitivo y algunos otros rigen el caso dativo para cumplir la significación de ellos, cuando usualmente regiría el verbo griego al caso acusativo. Normalmente el complemento directo, el objeto, es caso activo, pero hay verbos que nunca toman el caso acusativo, nunca. ¿Okay? Ejemplos. Acuo tes phones. Eso no es acusativo. Eso es genitivo. ¿Okay? Oigo la voz. Pero acuo puede regir el caso acusativo también. El punto aquí es que de vez en cuando vas a ver algunos verbos griegos tomando el caso genitivo en vez del caso acusativo. Otro ejemplo. Apokrinomai, respondo. Apokrinomai to apostolo. Tiene el caso dativo. Yo respondo al apóstol. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, hermanos, para la próxima clase, miren por favor ejercicio 9, página 34. Apaga y prende, hermano. Ok, hermanos, yo voy a hacer número 7 y número 12. Y ustedes van a hacer los restos de las restos de las oraciones. Número 7. Ejercicio 9, página 34, número 7. Legete ekenois, tois hamartolois, hoti, sozespe, hupo, tu teu, apo, ton, hamartion, humon. Ahora voy directamente al verbo, pero hay dos. Tengo legete y tengo sozeste. Vamos a tratar primero legete. Segunda persona plural. Vosotros decís. Ekenois, dativo plural. Vosotros decís a aquellos. Hamartulois, pecadores. Vosotros decís a aquellos pecadores que. Hoti, que. Vosotros decís a aquellos pecadores que, ahora la palabra sozeste, eso es de la palabra que aprendimos en el vocabulario,
¿cómo se llama? Sozo, salvar, yo salvo. Pero aquí tiene una terminación, miren por favor aquí hermanos en la pizarra, tiene una terminación no de la voz activa, o es omen et usi, sino una terminación de la voz pasiva, omai, etai, omata, este, onta. Entonces, sozoste, entonces es la voz pasiva, sozeste. Salvados. Sois salvados. Sois salvos. Salvados. ¿Ok? Note que hay que agregar el verbo auxiliar en español. Entonces, número 7 nuevamente. Vosotros decís a aquellos pecadores que sois salvos o salvados, yo acepto los dos, salvos o salvados, que sois salvados por Dios, upo tu teu, por Dios, apo ton amartion humon, de los pecados de vosotros. Ton hamartion, de los pecados. Apoton hamartion, de los pecados. Humo, de vosotros. Nota la omega nu, que quiere decir, siempre agrega la palabra de. Ok, repito. Primera cláusula. Legete, vosotros decís. Ahora, caso dativo, a o para. Vosotros decís a aquellos pecadores. Ahora aprendimos una cosa que se llama dativo de manera, o dativo de medios, que se agrega la palabra por. Pero eso no suena aquí, entonces el contexto determina si sea para o por. Porque si yo diga, vosotros decís por aquellos pecadores, no, eso no suena. Tiene que ser para. Vosotros decís a aquellos pecadores que sois salvos por Dios, upo tu teu, de los pecados de vosotros o de vuestros pecados. Número 7. ¿Entienden? Ok, hermanos, número 12. U porue en te podo te kake ala soze apo ton hamartion su kai hoi adelfoi su acusi te expones tu curio. Ahora voy al verbo porue, y la palabra porue es segunda persona singular. Tú vas, pero tiene u, tú no vas. Entonces el sujeto está dentro del verbo segunda persona singular. U porue quiere decir no vas. No vas en el camino malo. To podo te kake. No vas en el camino malo. No vas en el camino malo, pero no vas en el camino malo, pero eres salvo. Ok, sozo quiere decir yo salvo. Pero aquí tiene la terminación voz pasiva. Hay que agregar en español verbo auxiliar, que será eres salvo. No vas en el camino malo, pero eres salvo de los pecados tuyos. Su quiere decir de ti, entonces será tuyos. Pero eres salvo de los pecados tuyos
Y los hermanos tuyos oyen, acusi, otro verbo, oyen la voz del Señor. Entonces, ¿qué tenemos? Porrue tiene terminación voz pasiva, pero es deponente. Muy importante, hermanos, porque no voy a agregar eres ido. No eres ido. No, eso no suena, ¿no? Entonces es deponente. Se traduce activamente, aunque tenga terminación de voz pasiva o voz media. Entonces, no vas en el camino malo, te jodó, te caqué. Entonces, se elige uno de los artículos. Te jodó, te caqué. Hay dos artículos, pero voy a suprimir uno. No vas en el camino malo, pero sozo. Ahora tengo la misma terminación de porue, pero no se traduce activamente. No, se traduce pasivamente. Entonces, cuando se traduce pasivamente, el español tiene que incluir ¿qué? Un verbo auxiliar. Eres salvo. Apo, de los pecados tuyos. Su quiere decir de ti. Genitivo, de. Pero decimos nosotros que tuyos. Eres salvo de tus pecados y Koi adelfo, los hermanos, caso nominativo, los hermanos tuyos, tus hermanos, oyen, te expones la voz, tu curio del Señor. ¿Ah? Preguntas. Okay. Número 12 queda así. No vas en el camino malo, pero eres salvo de tus pecados y los hermanos tuyos oyen la voz del Señor. Preguntas. Los pecados. Porue es deponente. Se traduce activamente con terminaciones pasivas. No vas en el camino malo, pero eres salvo de tus pecados y los hermanos tuyos oyen la voz del Señor. Ok, hermanos, para la próxima clase, por favor, números 1 a 14, excluyendo 7 y 12. 1 a 14. Échale pues.